tiene certeza de su destino. Por lo general, el hombre sin Dios ignora que la última estación es la muerte. Otra vez dice el proverbio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un buen momento entonces para revisar por qué caminos estamos llevando nuestra vida, hacia dónde nos dirigen los pasos que estamos dando en este mundo. La confianza está puesta en nuestra experiencia humana, en nuestra sabiduría, o la confianza nuestra está puesta en Dios para asegurarnos que llegaremos a un buen lugar. Dijimos el hombre tras las huellas del Titanic. El Titanic, como usted sabe, fue el protagonista más grande de la historia de la navegación. El día que el Titanic se hundió, junto con él se perdieron 1522 vidas. Quizás es la mayor tragedia marítima. Ese transatlántico era recordado como el coloso del mar. Muchos lo habían bautizado como el insumergible, al punto tal que en la prensa de aquel tiempo salió algún escrito que decía que ni Dios podía hundirlo. Pero exactamente fue el 31 de mayo del año 1911 cuando los empleados de la compañía naviera La Estrella Blanca dijeron que esta embarcación ni Dios podría hundirla. El Titanic tenía una longitud de unos 400 metros. Imagine usted como unas 4 cuadras. Tenía capacidad para 4.400 personas. Sus motores tenían 50.000 caballos de fuerza. El Titanic era el reflejo de la seguridad y la riqueza, de la opulencia, del lujo, del modernismo y de la vanidad humana. Su primer viaje, podríamos decir nosotros su debut y despedida, fue desde Londres hasta Nueva York, pues ese era el camino que tenía que recorrer. Exactamente el 15 de abril del año 1912, este gigante del mar colisionó con un iceberg, es decir, con un monstruo de hielo, llamémosle así. Según los documentos dice que ese iceberg salía como unos 300 metros hacia arriba del nivel del agua, y allí se encontraron el gigante de acero, el Titanic, y el gigante de hielo, el iceberg. Estaban frente a frente. Dicen que el capitán Smith y los que manejaban el timón hicieron allí varios intentos para evitar la colisión, pero esta sucedió, se dio, fue inevitable, y así fue el Titanic herido de muerte y fue camino a su sepultura de hielo. Al mismo momento que el Titanic se hundía, la orquesta estaba tocando un himno conocido en nuestras iglesias. Ese himno dice: más cerca de ti, oh Dios. Esa era la melodía que se escuchaba, la letra que se escuchaba cuando el Titanic comenzó a dar sus primeros pasos hacia su sepultura final, hacia el fondo del mar. Allí estaba hundiéndose, y de pronto una lápida de vapor y humo inmenso se formó como una especie de hongo, indicando que se había hundido aquel gran transatlántico, el coloso del mar que el mundo le conoció con el nombre de el Titanic. Y esa gran tragedia de la historia es la que nos hace reflexionar hoy aquí en la hora bautista, porque hoy hay muchos hombres que están siguiendo las huellas del Titanic. ¿A qué me refiero con eso? Que están teniendo en primer lugar una excesiva confianza en sí mismo. Esa es una de las huellas que el hombre moderno está siguiendo del Titanic. Todos confiaban en esa embarcación, como lo dije, creían que ni Dios podía hundirla. Y hoy el hombre tiene una excesiva confianza en sí mismo. El hombre se cree capaz de todo. El hombre se cree autosuficiente.
principalmente desde el fines de la década del 60 del siglo pasado, cuando se dice que el hombre llegó a la luna, el hombre comenzó a montarse en el caballo de la vanidad y a sentirse autosuficiente, como que no necesita a Dios, que Él todo lo puede resolver, que Él todo lo puede hacer sin ninguna ayuda divina. El capitán Smith, que estaba enfrente del Titanic, 6 veces él fue advertido por otras embarcaciones acerca del peligro de grandes icebergs, de grandes masas de hielo, para entender mejor. Pero el capitán Smith, confiado en sí mismo, no escuchó, no aceptó ninguna de las recomendaciones de otras embarcaciones, porque el capitán Smith pensaba que el Titanic era realmente insumergible. Y así es, muchos hombres piensan que nada malo le va a pasar en su vida, que siempre van a estar a flotes por las corrientes y las aguas de este mundo. Pero más de uno de esos hombres que se sienten todopoderosos se hunden y se pierden para siempre. Y esta es una realidad en nuestro tiempo. El hombre cree que todo lo puede resolver sin ayuda del cielo, sin ayuda de lo alto. Escuche un momento. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, en el capítulo 55 y verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La vanidad del hombre hizo que el Titanic no tuviera botes ni chalecos salvavidas para todos los pasajeros. Ellos pensaban que eso no era necesario. ¿Para qué bote salvavidas? ¿Para qué chaleco salvavidas si esta embarcación la consideraban insumergible? Ellos solo contaban con algunas bengalas luminosas de color blanco, que son las que sirven para saludar a otras embarcaciones. No tenían bengalas de color rojo para tirar hacia el cielo, para que otras embarcaciones notaran que estaban en peligro. No, ni siquiera eso tenían. Verdaderamente tenían una excesiva confianza en sí mismos los que tripulaban y los que hicieron aquella embarcación. Pero ya la historia nos ha demostrado que cometieron un grave error y muchos fueron los que pagaron las consecuencias, como dijimos, 1522 víctimas mortales. El Titanic se fue hacia el fondo del mar y con él toda su vanidad. Hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. El Titanic parecía que tenía el tránsito asegurado, pero se fue al fondo del mar. La segunda huella que el hombre sigue del Titanic es que el hombre y su inevitable tragedia. Dice el libro de Job en el capítulo 37 y en el versículo 10: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Déjeme repetir ese texto de Job 37:10. Dice la Biblia: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Usted y yo vamos transitando por las aguas embravecidas de esta vida. Recuerde usted que el casco del Titanic estaba esa escritura, ni Dios. Lo que quería decir eso en inglés era que ni Dios lo podía sumergir. Ahora, a propósito, la nave de su vida, ¿tiene a Dios o no tiene a Dios? ¿Está allí Cristo en su corazón? ¿Está Dios habitando en su alma o usted es un ser vacío? Está siguiendo las huellas del Titanic y se va a hundir. No debe usted engañarse. Quizás usted es una persona joven. Quizás usted se siente una persona fuerte, segura y todopoderoso. Quizás usted es una persona que no quiere reconocer que su vida se está hundiendo lentamente, como el Titanic. Quizás el fracaso, el polvo de la derrota que usted está mordiendo, no lo quiere evidenciar, no lo quiere reconocer. Su vida se está hundiendo, pero usted, como el capitán Smith, piensa que va a llegar a buen puerto con su vida, que no necesita una ayuda de afuera, que no necesita una ayuda de Dios. La tercera huella, para terminar, el hombre que sigue del Titanic, es que el hombre y un triste recuerdo. Pues eso es el Titanic, un triste recuerdo. Aunque, para dar un dato extra, en el año 1986
un hombre de apellido Balak, utilizando una tecnología muy avanzada para aquel tiempo, hizo reflotar lo que quedó del Titanic, de aquel que era conocido como el coloso del mar, como el insumergible. Retazos del Titanic salieron a flote, y hoy hay muchos hombres que son nada más que un retazo su vida. No son vidas enteras, están hechas pedazos, pero no quieren reconocerlo, no quieren aceptarlo. Hoy son muchas las personas que no están enteras y deberían venir a Dios para que Dios vuelva a formar su vida y fortalecer su vida y poner un rumbo y un sentido a su vida. Hace algunos días recordábamos aquí un texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 16, verso 19, donde Jesús nos habló acerca de un hombre rico que hacía banquete cada día y se vestía con esplendidez. Y este hombre un día murió y despertó en el Hades. Hades es la palabra griega para referirse al infierno. Y este hombre recordó que él en su vida había disfrutado de muchos placeres y nunca había tenido tiempo para Dios en su agenda. Igual a muchas personas de nuestros días no tienen lugar en su agenda para Dios, no tienen tiempo para una lectura de la Biblia, no tienen tiempo para asistir a una iglesia local, a una congregación, no tienen tiempo para estar junto a otros de la misma fe. Siempre tienen excusa, nunca tienen tiempo. Son gente que sabe cómo usar el manual de excusa para no acercarse a Dios. Ese hombre de la historia que contó Jesús era un hombre evidentemente de negocio, de alta posición, tenía su agenda completa, pero nunca había un lugar para Dios, pero murió. Y parece que hasta él mismo se había olvidado que era mortal, pero murió y despertó en el Hades, en un lugar de tormento, en medio de una llama. Y allí dio voces en un pleno estado de conciencia en ese lugar. Estaba pidiéndole a Abraham que enviara a alguien a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos y él quería evitar que llegaran a ese lugar de tormento. Todos sus gritos, sus escándalos, sus pataleos fueron inútiles, porque del infierno no hay salida. Hay miles de caminos para llegar a él, no hay ni uno solo para salir de él. De modo que ese hombre rico no había dado lugar a Dios y él siguió de algún modo las huellas del Titanic, y toda su vida sin Dios se volvió en un triste recuerdo. Pero usted está a tiempo. Usted está escuchando la palabra de Dios y usted está escuchando que Jesús es el camino y que Él es la forma para que usted llegue a Dios. Usted puede evitar la tragedia en su vida de terminar en un tormento eterno. Usted puede evitar esa tortura en la eternidad y usted puede venir a Cristo y poner su fe en el Señor y comenzar una vida nueva y comenzar una vida abundante. Comenzar una vida que tenga sentido vivirla, que valga la pena vivirla. Hay muchos que necesitan cambiar sus pasos con urgencia. Debe cambiar su rumbo y debe dejar de perderse en las tinieblas y venir a la luz de Dios. Dios lo ama, Cristo lo llama. Termino citando el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 24, que dice estas palabras. Jesús está hablando y dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted está muerto en delitos y pecados según lo que dice la Biblia. Pero cuando creemos en Cristo, entonces sucede lo que dice este texto: el que oye la palabra, usted ya ha escuchado la palabra y ya sabe que Cristo es el camino de salvación, dice Jesús, y el que cree en el que me envió tiene vida eterna. Oh, una vida por siempre y junto a Dios. No siga las huellas del Titanic, no persiga ese final trágico para su vida. Vuélvase de su camino, mire hacia la cruz donde Cristo murió para darle salvación eterna a usted. Siga con nosotros, somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Somos un servicio